médico neurólogo, miembro de nuestro consejo CAEM, docente autorizado de neurología de la UBA. ¿Podés dejar de compartir pantalla, Enrique? Gracias. Entonces, repito que el doctor Juan Oliari, médico neurólogo, docente autorizado de neurología de la UBA, magíster en psiconeurofarmacología, jefe del Centro de Neurología Cognitiva CENECO del Hospital Británico de Buenos Aires y jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Salud Mental Borda. Adelante, Juan, bienvenido. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? ¿Me reciben? Perfecto, Juan, perfecto. Adelante. Bien. Mi tema básicamente es las secuelas neurológicas y psiquiátricas de la infección, de la enfermedad por coronavirus. Básicamente, lo primero que hay que establecer, va a haber una muy ligera superposición en la primera parte con lo que dijo Emilia, pero fundamentalmente hablar de post-COVID, que creo que es el término con el cual deberíamos tratar de reunir toda la información. Esto fue hecho por primera vez por Ringhal, y de todas maneras, cuando él hablaba de que tenía que extenderse más de 3 semanas del comienzo de los síntomas, y hablaba de uno crónico, que era el que se presentaba después de 12 semanas. No existe una definición universal de consenso de qué es el periodo post-agudo de la enfermedad por COVID. Hay criterio de que sea más de 3 semanas o más de 4 semanas con PCR negativa. Emilia comentó lo del el Instituto Nacional de Excelencia de Gran Bretaña, y es una excelente aproximación, pero para que tengan una idea, yo esto lo eliminé, mi charla está prevista para otra conferencia de 1 hora y pico. Tenemos los criterios de los CDC, de los institutos norteamericanos para enfermedades infecciosas, el Centro para Control de Enfermedades de Estados Unidos, tenemos los criterios de la colaboración Cochrane, tenemos los de la Universidad de Cincinnati, que son muy interesantes. O sea, existe una enorme cantidad de criterios, y por lo tanto, la definición universal de consenso sobre este periodo posagudo de la enfermedad es muy difícil de alcanzar. Algunos hablan de 3 semanas para el periodo subagudo, y tiene que ver con la positividad de la PCR en los sujetos sintomáticos. Vamos a ver que esto no es tan así. Generalmente, Greenhalgh precisamente proponía que los que estuvieron hospitalizados, el periodo posagudo debe considerarse a partir del momento del alta, sin importar cuánto tiempo estuvieron hospitalizados. El 60% de los pacientes presentaron síntomas persistentes hasta 2 meses después de padecer la enfermedad aguda. Algunos hablaron acá del ongoing, que es lo del NICE, o posagudo persistente o subagudo, porque estamos hablando de pacientes con síntomas persistentes después de la infección. Esto que lo tomo de Caro Dartal, un interesante trabajo que además está en castellano, por si les interesa, en la revista de Neurología Española. Fíjense qué interesante, porque ¿por qué tenemos tantos cuadros tan diferentes? Lo primero que hay que saber es que hay síntomas que son residuales, que se prolongan luego de la fase aguda. También hay secuelas de múltiples órganos, o sea, el individuo tiene la enfermedad de fase aguda. A continuación presenta, o mejor dicho, durante la fase aguda presenta lesiones de diferentes órganos, sistema nervioso central, pulmones, lo que sea. Cuando la enfermedad COVID desaparece, lo que quedan son los órganos dañados, o sea, quedan secuelas como si hubiéramos tenido una ACV, por decirlo así. Después vamos a hablar de eso. Pero otra tercera opción es que sean consecuencia de la hospitalización o de la intubación prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos los síndromes post-UTI, de los cuales no podemos hablar, pero nunca se olviden que existe el síndrome post-UTI, post-unidad de terapia intensiva.
Otra posibilidad es que sea consecuencia de estados inflamatorios residuales, entre ellos la autoinmunidad, pero también puede haber síntomas que tienen que ver con el agravamiento de comorbilidades previas. Pacientes, por ejemplo, que presentaban un deterioro cognitivo de cualquier naturaleza, Alzheimer o no, el doctor Ricardo Alegri seguramente nos va a hablar de este tema, pero individuos que ya tenían una patología previa que puede llegar a agravarse por el COVID o en el post-COVID. Por supuesto, el síndrome de fatiga crónica o encefalitis miálgica. Además, ¿alguien me está escribiendo en la pantalla? ¿Puede ser? Además, el trastorno por estrés postraumático, que acaban de escuchar una excelente exposición sobre el tema, y por supuesto, efectos psicológicos relacionados con el aislamiento social y el confinamiento. ¿Existe posibilidad de que borren? Bueno, alguien escribió en la pantalla. Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos unificaron la terminología y el espectro de estos cuadros los denominaron secuelas posagudas del COVID. En inglés, Post-Acute Sequelae, o sea, PASC. La idea de hablar del PASC, o secuelas posagudas del COVID, tiene que ver precisamente con la posibilidad de unificar criterios para todos estos síndromes descritos de tantas formas. ¿Qué sabemos de este COVID largo, secuelas posagudas? Los valores que vamos obteniendo son casi el 80% mujeres adultas jóvenes, o sea, 78%, casi 80% en mujeres, pero jóvenes entre 40 y 49, el 31%, y hasta 50 a 59 años, otro 25% para este grupo de investigadores. Por lo tanto, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Todavía es muy temprano para decirlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el síndrome post-COVID? La gravedad de la enfermedad aguda. Si el paciente tuvo necesidad de ingreso hospitalario o de unidad de cuidados intensivos, y si tuvo necesidad de soporte ventilatorio, existe mayor riesgo de un síndrome post-COVID. El 10% de hospitalizados van a tener síntomas por un periodo prolongado, son los long haulers, descritos por Juan y otros. Para el grupo de Sudre, por ejemplo, como factores de riesgo, fíjense que es coincidente con lo que veíamos, mujeres para ellos mayores de 50, con comorbilidades, ya sea asma o enfermedad respiratoria previa. Lo interesante es que diabetes, hipertensión, cáncer o inmunosupresión inclusive, son factores de riesgo de gravedad y de mortalidad en fase aguda, pero no hay evidencia real de asociación con el post-COVID. No quiere decir que no lo tengan. Lo que no hay es asociación estadísticamente demostrada. Por lo tanto, ¿dónde estamos ahora? Tenemos que descartar sesgos, lo que algunos autores llaman el para-COVID. Puede haber síntomas en pacientes que han padecido una enfermedad por coronavirus, en los cuales los síntomas, específicamente los neuropsiquiátricos, tengan que ver con el aislamiento social, con la soledad. Ustedes saben que no es lo mismo, hasta un 17% de personas mayores presentan una reducción de los contactos sociales, pero ojo con la soledad, hasta el 40% de las personas mayores de 65 años se encuentran insatisfechas con sus contactos o con su red social. Por lo tanto, no es lo mismo soledad que aislamiento. Comorbilidades. Las personas que padecen otras enfermedades pueden sentirse psicológicamente más afectados. Y desde ya, fragilidad, vulnerabilidad, cada uno es un tema por separado, no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero pacientes con mayor fragilidad o pacientes de poblaciones vulnerables, o porque son ellos particularmente vulnerables por sus patologías previas, pueden todos estos pacientes presentar síntomas post-COVID que no dependen del COVID específicamente, son lo que llamamos para-COVID. Y entonces, síntomas neuropsiquiátricos, tema de mi charla para tratar de ir cerrando.
Las manifestaciones más frecuentes tienen que ver con sensación de malestar crónico, dolores musculares difusos, síntomas depresivos y trastornos del sueño. Esto es abril 2021. En un estudio muy interesante, con muy escaso número de pacientes, 30 pacientes, pero no importa, de los 30 pacientes que tuvieron síntomas persistentes, a 6 meses de mediana, dolor, fatiga y discapacidad fueron prácticamente referidos por los 30 pacientes. Y más de la tercera parte de esos pacientes tuvieron trastornos del tipo de trastorno por ansiedad generalizada, depresión o estrés postraumático. Todo ello independientemente del estado inmunitario para el virus del SARS-CoV-2. El trabajo de Schlerlinger, si bien son 30 pacientes, es muy interesante porque evaluaron también el estado inmunológico de esos pacientes. Midieron anticuerpos y de eso vamos a hablar al final en muy poco tiempo. Dentro del trabajo de Schlerlinger, 50% de los pacientes tenían signos celulares y o humorales de infección previa, pero la positividad serológica variaba dependiendo del kit. ¿Por qué pongo esto? Si bien eran 30 pacientes, vuelvo a insistir, nosotros, en nuestro medio, tenemos que tener mucho cuidado con los diagnósticos, porque hay que ver cuál es el reactivo que se utiliza para evaluar el estado serológico del paciente, porque hay mucho falso positivo y falso negativo. Los estudios que trabajen sobre síndrome post-COVID van a tener que informar claramente cuál fue el kit empleado para el estudio del estado inmunológico o, por ejemplo, para la búsqueda de antígenos, no solo anticuerpos. Y lo más importante, aún haciendo evaluaciones clínicas, biológicas e inmunológicas exhaustivas, no se debería hallar, como no lo hallaron ellos, un diagnóstico alternativo. ¿Qué quiere decir esto? No podemos si encontramos un síndrome que nosotros consideramos que es un post-COVID, tenemos que estar absolutamente seguros de que no responde a otro diagnóstico, que no hay un diagnóstico alternativo que lo explique. En el trabajo de Nersessian, el 45% de los pacientes que tuvieron formas graves con internación en unidades de cuidado intensivo tuvieron secuelas neurológicas a 3 meses. Y a 3 meses, ¿cuáles fueron las más prevalentes? Habló de los graves, de los que estuvieron en unidad de terapia intensiva. 31% de encefalopatías, muchas de esas autoinmunes, deterioro cognitivo casi el 30%, polineuritis o polineuropatías, trastornos de la marcha y tetraparesia 11%. Cada uno, 11% de trastorno de la marcha y 11% de tetraparesia. O sea, parálisis de los 4 miembros, lesión a nivel de tronco cerebral. A 6 meses, los trabajos de Huang encontraron a 6 meses que un 20% de pacientes tenían secuelas neurológicas. Aclaro nuevamente, estoy hablando del neuropsiquiátrico, no hablo del post-COVID generalizado. No hablo del post-COVID con trastornos renales, pulmonares, etc. Solo neuropsiquiátrico. Cansancio y falta de fuerzas, astenia y adinamia, prácticamente 2/3 partes de los pacientes. Trastornos del sueño, 1/3. Trastornos de la marcha, prácticamente 1/3. Ansiedad y depresión, prácticamente 1/3. O sea, 23, 24, 26%. La clínica Northwestern en Estados Unidos, viendo pacientes que reunieron criterios clínicos muy puntuales y muy objetivos para infección post-COVID, pero que no fueron hospitalizados porque no tuvieron enfermedad pulmonar o disminución de la saturación de oxígeno en sangre, presentaron síntomas neurológicos que se prolongaron por más de 6 semanas. La edad promedio de esos pacientes, insisto, estos no fueron graves, no estuvieron internados en unidades de terapia intensiva y no tuvieron hipoxemia, o sea, formas leves. 70% mujeres de promedio 42 años. ¿Y qué fue lo que más presentaron? Depresión, ansiedad, el 40% de ese 40%, y enfermedades autoinmunes
16%. Y neurológicamente, ¿qué fue lo que encontraron? Fatiga, o sea, cansancio físico, falta de capacidad para completar las tareas porque es como que el sistema muscular no responde, 85%. Niebla cerebral, que muy bien habló Emilia Gatto, 81%. Hay un trabajo muy interesante en que pacientes con niebla cerebral encontraron microtrombosis en los capilares de la corteza cerebral hechas por megacariocitos, o sea, las células madres de las plaquetas. Las células que después se van a convertir en plaquetas. Pero hay dos trabajos nada más, habría que esperar más información. Cefalea casi el 70%, sensaciones de entumecimiento y hormigueos, o sea, lo que llamamos parestesia, 60%, por supuesto, trastornos del gusto 60%, casi trastornos del olfato 55% y dolores musculares 55%. O sea que todo esto se observa en pacientes que no estuvieron internados por cuadros graves en terapia intensiva. Hubo cosas mucho más graves, pero muy raras. Accidente cerebrovascular, menos del 1%, accidente isquémico, accidente cerebrovascular hemorrágico, 0.14%, parkinsonismo, 0.07%, enfermedades de plexos y raíces de los nervios, casi 3%, y convulsiones, 0.06%. Trabajo de Taquet, 2021. O sea, estamos viendo cuadros sumamente graves, lo que pasa es que hay que descartar en todos estos muy graves, que son rarísimos en el post-COVID. De todas maneras hay que descartar factores de riesgo para cada una de esas patologías que pudieran explicar la tendencia o la diátesis a padecerlas. Trastornos cognitivos y conductuales, a partir de los 2 meses de la alta hospitalaria ya se lo ven. Los síntomas a largo plazo en asintomáticos presentan serios problemas. ¿Qué es un asintomático? Pacientes en quienes se detectó el virus por PCR, o sea, antígeno positivo, pero que no tuvieron síntomas de COVID enfermedad, y sin embargo, presentaron síntomas a largo plazo. El 32% de los pacientes que reportan síntomas a más de 2 meses fueron inicialmente asintomáticos cuando fueron testeados para SARS-CoV y fueron positivos para el virus. O sea, acá empezamos a tener problemas. La mitad de los pacientes, por lo menos un déficit cognitivo, sobre todo funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas para los que no son médicos? Resolución de problemas, planificación, organización mental, etc. Incluye trastornos de la atención, planificación, bueno. Puede verse diferentes combinaciones de estos cuadros. Algunos, muchos menos aparentemente en las series, 6% solamente con trastornos de memoria y 6% con trastornos de la visoespacialidad. Por lo tanto, yo opino, es una opinión muy personal, pero antes de hacer la evaluación cognitiva, nosotros debemos hacer alguna modificación en nuestros cuestionarios o interrogatorio de acceso del paciente al estudio, y habría que preguntar por lo menos estos 5 puntos. Si presentó la enfermedad y cuándo, qué tipo de manifestaciones, fue pulmonar, cardíaco, el síntoma que tuvo, si requirió internación, si estuvo en terapia y cuánto tiempo, si estaba vacunado en el momento del diagnóstico y qué vacuna le habían dado. En nuestro medio ahora es muy importante saber qué vacuna se le dio, cuántas dosis había recibido y cuándo se le habían aplicado, el tiempo de la dosis. No es lo mismo recién vacunado que lo hayan vacunado hace 3 meses por la tasa de anticuerpos que aumenta, sabemos, después de los 14 días. Y si se vacunó luego de haber padecido la enfermedad clínica, nuevamente, ¿qué vacuna le dieron, cuántas dosis le aplicaron y cuándo? Yo creo que estas son preguntas que no se pueden evitar si queremos tipificar correctamente a nuestros pacientes y hacer un diagnóstico preciso. Aparte hay que investigar trastornos del estado de ánimo. Nuevamente, no es lo mismo un paciente depresivo crónico que estaba bien y que ahora recidivó porque tuvo una enfermedad COVID o por aislamiento, por lo que fuera, que aquel individuo que nunca, jamás tuvo problemas de depresión y de golpe, después del COVID, tiene su primer evento depresivo.
Hay que aplicar escalas de ansiedad y depresión, el Beck, el Hamilton, la escala hospitalaria, escalas de estrés postraumático, por ejemplo, CAPS, y lo ideal sería, nadie lo hace, nosotros no lo estamos haciendo porque es muy engorroso, una escala para evaluar rasgos de personalidad, como el MMPI. Con respecto a la evaluación cognitiva formal, aparte de todo lo que usamos, que muchos de ustedes lo conocen, habría que evaluar teoría de la mente, ya sea el test de las miradas, o la historia, el test de la historia. El test de la historia corta es mejor para adultos no deteriorados que el test de Sally-Ann, porque Sally-Ann es más para chicos, pero se puede usar en adultos el Sally-Ann, que también, además de ser teoría de la mente, es cognición social. El test de las metidas de pata, o FOPA, y funciones ejecutivas, el test de cartas de Wisconsin, el de apuestas de Iowa, la Torre de Londres, el WASI, sobre todo matrices y diseño con cubos. Lamento la velocidad y quedo en línea para las preguntas que me puedan hacer. Le agradezco mucho a Alejandra y al Consejo la enorme, la maravillosa oportunidad de haber sido coorganizador y haber estado en esta actividad. Y cedo la pantalla para quien siga.